Amigos de la revista Vertical, estamos con Martín Rodríguez Arellano, coordinador del Archivo Histórico Municipal de Matamoros. Lo que pasa es que estábamos platicando sobre asuntos así policíacos y de aquel entonces, ¿te acuerdas de algún dato que haya pasado así muy duro para la población de aquel entonces? Sí, uno de los fondos más prolíficos es el de justicia. Antiguamente el municipio tenía la capacidad de enjuiciar a los criminales y de conocer de los asuntos de sangre. Pues así siendo, el año de 1829, dice el expediente que se condenó a la horca a Pedro Carrasco por un acto monstruoso y horroroso. Pues resulta que tal Carrasco se había metido a robar un jacal, lo cual era muy común para la época, pero no contaba con que en el interior de aquel jacal se encontraba un niño de 8 años y al verse descubierto estranguló al menor. Entonces, pues eso era muy inusual para la época y consternó a la entonces Villa de Matamoros, y fue tal su clamor que fue condenado a la horca hasta morir en la plaza principal. En aquel entonces, en esas épocas, en esos años, ¿cómo registra la historia de Matamoros? ¿Qué había en la ciudad? ¿Cuál era su actividad? ¿De qué se desempeñaba? Bueno, pues recientemente se había aperturado formalmente el puerto de Brazos de Santiago, lo que hoy es Puerto Isabel. Entonces eso hizo que Matamoros creciera de una manera exponencial, atrayendo a personas de muchas partes del país. Entonces la villa de Matamoros, de ser una congregación de unas 1,000 personas, llegó a tener hasta 15,000. Entonces, y según diría después el ayuntamiento en una protesta porque Santa Ana intenta cerrar el puerto, que el valor de todas sus propiedades y fincas supera los 2 millones de pesos de aquellos entonces. Híjole, que era un dineral. Era un dineral. Entonces, Manuel Paino describe la ciudad. Había muchos tendajos, pulperías, y cantinas. Ajá. Y billares también, ya había billares en aquel entonces. Entonces eran muy frecuentes los fandangos, los pleitos, golpes, asesinados, asaltados, que en aquel entonces se sucedían. Afortunadamente para nosotros, todo ese tipo de casos quedaron consignados en las causas criminales del Fondo de Justicia, donde adicionalmente y para fortuna de los que somos curiosos del pasado, dibujan las armas que se vieron involucradas en el crimen. Ese señor Carrasco no era de Matamoros. No era de Matamoros. ¿O no lo dice el documento? No era, no lo especifica el documento, pero muy probablemente pues no era de aquí. Muy bien. Ese es uno. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.